poner ningún horario a la mañana si es por el trabajo de los otros, digamos, porque deben trabajar todos los días de semana a la mañana, supongo. Y sí, pero las clases son todas a la tarde. Claro. Y igual, por lo que estaba viendo en sus horarios, también tienen clases a la tarde, digamos. Sí, bueno, ya vamos a ver eso, Jacob. Sí, pero igual si las grabamos no va a haber problema, creo. Bueno, son las 10, esperamos un poquito más. ¿Cómo quieres vos? Bueno, a ver, ahí pongo para grabar. Chicos, ahí ven mi pantalla. Sí, Luz, sí sabes. Bueno, en el primer TP, bueno chicos, además está decirles que cualquier cosa, si quieren que repitamos o que volvamos atrás, por favor nos dicen, ¿no? No tenemos ningún problema en repetir nosotros. Bien, primero les voy a mostrar el TP que tienen ustedes. Este TP es uno que generalmente se hace en laboratorio, pero bueno, dada la situación, lo vamos a tener que explicar de la mejor manera posible para que ustedes entiendan lo que se haría. Cuando nosotros somos ingenieros, nos va a tocar controlar el tipo de agregado que vamos a utilizar en las dosificaciones de los materiales que vayamos a utilizar, de los distintos materiales que se usan en la construcción. Entre estas características, las principales son todas estas, que son las que ustedes tienen que calcular en el TP1. Primero vamos a ver cómo se calculan las curvas, el módulo de fineza y el tamaño máximo en agregado grueso. Bien. La norma IRAM, que es con la que nosotros trabajamos, nos define esta serie de tamices. Esta serie de tamices que están evaluados en milímetros según la norma IRAM, y esta serie de tamices que reciben un número según la norma ASTM. Nosotros generalmente más trabajamos con la norma en milímetros. El ensayo de granulometría, ¿en qué consiste? Consiste en hacer pasar una mezcla de agregado, una cantidad de agregado por los distintos tamices y ver cuánto material retiene cada uno. Aquí primero vamos a trabajar con la granulometría del agregado grueso, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es un agregado grueso? Porque vemos que aquí el tamiz 4,8 retiene una importante cantidad y vemos que el 2,4 retiene relativamente poco. A nosotros el tamiz 4,8 es el que nos separa del agregado fino del agregado grueso. Para comenzar con esta granulometría, como a nosotros nos dan el valor en gramos, nos dan nuestro dato en gramos, lo que tenemos que hacer primero es saber la cantidad de agregado que tenemos, el peso de nuestro agregado. Aquí ustedes no saben mucho de Excel, ¿verdad? Pero bueno, cuando ustedes quieren escribir en una celda, tienen que poner el igual. En este caso vamos a utilizar la operación suma. Seleccionamos la operación y seleccionamos todas las casillas que queremos sumar. Y apretamos Enter. Este es el valor que nos da de nuestra muestra total. Nosotros en nuestras tablas trabajamos con los valores en porcentaje. Entonces, matemáticamente el porcentaje lo podemos obtener como la división entre el valor de la celda sobre nuestro total. ¿Sí? Y como esta operación se repite, directamente lo podemos arrastrar. Uy, a ver. Luego tienes que dejar fija la Fijar. celda, Sí. la de suma. Para fijar tienen que apretar, bueno, en mi teclado es la tecla Fn, F4, y les va a aparecer estos signos como unos signos pesos en la fórmula. Y ahí se les va a fijar. Y lo arrastran. Ahí sale.
Después de este paso, lo que tenemos que hacer es sacar nuestro retenido acumulado. El retenido acumulado es la suma que obtienen dos tamices. Por ejemplo, el primer tamiz, como es el primero que consideramos, es el mismo. El segundo tamiz retiene lo que retiene el anterior más lo que retiene sí mismo. El tercer tamiz retiene el anterior más lo que retiene sí mismo. Y esta operación la podemos extender hasta abajo. ¿Sí? Aquí pueden ver ya cómo en el tamiz 2,4 ya se retiene el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasa ningún material. No, en los demás tamices, que son los más chicos, ya no vamos a encontrar material. Y eso es lo que a nosotros nos deja saber que es un agregado grueso. Por eso les decía que desde el 4,8 nosotros ya podemos saber si esto es un agregado grueso o un agregado fino. El paso acumulado, como le indica su nombre, se define como la diferencia del 100% de material que pasa menos lo que se retiene en el tamiz. A ver. Y esto lo podemos extender. Aquí no hace falta que fijen el valor porque al escribirlo ustedes se mantiene en el Excel. Entonces, ustedes aquí pueden ver que los primeros tamices pasa todo esto, se pasa todo esto también, y aquí justamente en donde dicen los tamices que se retienen todo este valor, se retiene el 100%, no pasa nada. Esa es la relación que se hace para el paso acumulado. Y nuestros gráficos siempre los tenemos que hacer en función de paso acumulado y abertura del tamiz. Ahora, cuando nosotros realizamos una granulometría, lo que tenemos que hacer es controlar según la norma IRAM si esta es apta para su utilización. Para eso, la norma IRAM a nosotros nos da esta tabla, que la pueden encontrar en el reglamento también, y también la tienen ustedes en su trabajo, que nos marca el tamaño nominal del agregado. El tamaño nominal del agregado lo pueden entender ustedes como el área delimitada por dos curvas dentro del gráfico en el cual debería estar nuestra curva granulométrica. ¿Qué pasa? Esto se define recién. Aquí tenemos una serie de intervalos y para elegir nuestro intervalo lo que tenemos que hacer primero es encontrar el tamaño máximo de nuestro agregado. El tamaño máximo se define como la abertura del primer tamiz que retiene a lo sumo un 5% de la muestra. La expresión a lo sumo a ustedes ya les quiere decir que retiene máximo un 5%. En este caso vemos que el tamiz 25 retiene un 4% de la muestra. Entonces este es nuestro valor. En el caso de que, por ejemplo, el tamiz 25 hubiese retenido un 7%, ya es más del 5%, obviamente, entonces el tamaño máximo iba a pasar a ser 38, el tamiz mayor. Entonces, como nuestro tamaño máximo es de 25 milímetros, nosotros ya podemos venir a nuestra tabla y ver a qué intervalo corresponde, y vemos que está en este. Disculpame, ¿cómo obtengo el tamaño máximo del 5% para abajo, me dijiste? Sí, a lo sumo, el tamaño máximo es el valor que retiene, el valor de abertura de un tamiz que retiene a lo sumo 5%, o sea, menos, 5% o menos. Perfecto, gracias. Ya. Entonces nosotros con este valor venimos aquí, y aquí tenemos una serie de intervalos, y vemos que el 25 milímetros está comprendido en este, entre 26,5 a 4,75. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a señalar así, sea más cómodo trabajar. Listo. Chicos, ¿ustedes ahí ven bien todos los números o necesito que haga más zoom? Se ve. Bueno. Entonces nosotros vamos a trabajar con este intervalo. Y aquí vemos que para
los 63 milímetros, para el tamaño de 63 milímetros, la norma no nos arroja valor. Para el de 53 tampoco. Para el de 37, que sería este, tenemos un límite superior de 100 y un límite inferior también de 100, porque nos arroja un solo valor. Para el de 26,5 tenemos 95 y 100. Entonces, como límite superior tenemos 100, y como límite inferior tenemos 95. Para 19 no tenemos valor. Después tenemos para 13,2, tenemos entre 25 y 60. Después 9,5 no tenemos 4,75 entre 10 y 0. Y después tenemos el de 2,4 entre 0 y 5. Bien, aquí queda definida nuestro tamaño nominal, ¿sí? Que aquí en el gráfico, ya les voy a mostrar cómo se lo hace el gráfico en Excel. Lo que nosotros podemos ver es un límite superior, que es aquí el límite azul que les he puesto. Tenemos el límite inferior con estos valores, el límite en color rojo, y vemos que nuestra curva queda entre los límites. Ven que está por dentro del área. El tamaño nominal sería toda esta área comprendida entre la curva azul y la curva roja. Ahora, ¿qué pasa si nuestra curva no queda justo en donde, no queda justo en nuestro tamaño nominal, o en alguna parte esta se sale? Podemos ver el gráfico que a veces se distorsiona un poco. No quiere decir que el material sea completamente inutilizable, sino que depende de en qué dosificación estemos trabajando, depende de si hay antecedentes ya de haber realizado la dosificación con un material similar y de si ha sido efectivo todo, de si se ha podido utilizar o si ha habido problemas. No se desperdice completamente, y a lo sumo a veces también hay algunas soluciones un poco que no son muy económicas para solucionarlo, como por ejemplo agregar más pasta cementicia, que es el tema que ustedes están viendo ahora. Bueno, temas de más adelante, pero aún así ustedes no se preocupen si en algún ejercicio esto se les va un poco. No significa que el material sea inutilizable. Ahora, lo que calculamos es el módulo de fineza, que es una característica muy importante, porque el módulo de fineza nos permite comparar dos tipos de agregado grueso. Pero ¿cuál es la ventaja? Que sabiendo el módulo de fineza, nosotros podemos identificar cuál de los dos tiende a tener partículas más grandes o partículas más pequeñas. El módulo de fineza se calcula con el retenido acumulado de los tamices que guardan una relación 2:1, o la serie de tamices de Abraham, también se llama así. Los tamices que guardan relación 2:1 son esos que uno es el doble del otro. Por ejemplo, aquí, 0,15, si multiplicamos 0,15 por 2 nos da 0,30. 0,30 por 2 nos da 0,60. Esa es la relación que tenemos. Pero aquí, por ejemplo, si multiplicamos 4,8 por 2, no nos da 2,5. O 9,5 por 2 no nos da 25. 2,5 por 2 tampoco, así. Entonces, tiene que ser sí o sí con el siguiente tamiz. Como nosotros trabajamos, sería la suma de estos porcentajes. Aquí está coloreado, pero no va. Es este más todos estos. Este. A ver. ¿Por qué no me da? A ver, ¿sí? Lu, no tienes que poner el más si has puesto la función de suma. Bueno, ahí sí, sí lo estás Sí, porque sumando. lo estaba sumando estos dos. Claro. Pero a ver, Disculpa, ahora ¿es la sí. suma y el promedio de todos los resultados que sumaste, digamos? O sea, es el promedio de todo. No, no es un valor promedio. Aquí, como estas expresiones están en porcentaje,
ya no las dividimos entre 100, por ejemplo, porque aquí en la celda está escrito el porcentaje. Si no hubiera estado el porcentaje, sí, lo dividíamos entre 100. Pero no sé por qué no está saliendo. A ver. Más este, más... Qué raro, che. Bueno, igual les voy a escribir aquí para que les quede. No sé por qué no está saliendo. Pero si es la suma de los retenidos acumulados, vamos a tener 4, perdón, 0 más el valor de 19, que es 30, más 84, más 99, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 100 por 6. Tenemos este valor. Ah, miren, aquí este es un error muy común que suelen cometer también. Yo lo acabo de cometer. Aquí es 100 por 5. El fondo no se considera así. Entonces, como ven que aquí yo he sumado valores enteros, he puesto los números estos enteros, he puesto 4, he puesto 0, he puesto 30. No he puesto 0% y 30%, sí, es distinto. Entonces, como nos da este valor, lo tenemos que dividir entre 100. ¿Sí? Y ahí nos da este módulo de finura para el agregado grueso. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Disculpen que aquí no sé por qué no ha podido salir la operación. Yo tengo una consulta, Luciana. Sí, decime. Yo tenía entendido que al hacer el módulo de fineza era toda la sumatoria de todos los tamices dividido por el fondo, y a mí me da un 7,7. Yo tenía entendido así, he buscado también y me decía que era la sumatoria de todos los porcentajes que se obtenía desde 0 hasta 100, excepto el fondo que no se debía tomar, y me da así. Por eso yo he visto que toma ciertos tamices. ¿Por qué toma esos ciertos tamices solamente? Bueno, eso depende también de dónde hayas visto la norma. La norma argentina, que es de la IRAM con la que nosotros trabajamos, nos define la serie de doble de Abrams, que son las tamices que guardan relación 2 a 1, y la calcula con esa nada más. El fondo no lo considera porque después del tamiz de 0,15, lo que queda en el fondo no es tamiz, es simplemente un resto que va a ser calculado como las partículas menores a 75 micrones. O sea, van a ser las partículas polvo, digamos. Pero nuestra norma IRAM nos hace trabajar solamente con estos tamices que están marcados aquí a la izquierda. Eso tiene que ver con la norma que has leído. Está bien, gracias. Bueno. ¿Ninguna otra duda, chicos? Bueno, parece que no. Aquí yo les he puesto, esta es una imagen de la curva granulométrica. Le he sacado de aquí. Para que ustedes no saben hacer gráficos en Excel, ¿verdad? Ustedes a su práctico pueden trabajarlo en Excel o pueden trabajarlo a mano también. No, creo que el Inge no tiene problema con eso. Este gráfico, ¿cómo se hace? Vimos aquí las opciones de insertar y usamos esta de los gráficos de línea. Venimos a la opción de seleccionar datos, el nombre de la serie, por ejemplo, aquí vamos a poner curva granulométrica. Ahí. En
los valores de la curva granulométrica, recuerden, nosotros siempre trabajamos con el paso acumulado, ¿sí? Siempre en cualquier ejercicio vamos a tener que buscar el valor de paso acumulado, ¿sí? Para poder graficar. Vamos a graficar nuestros límites. Estos. El límite inferior. Y aquí vamos a editar el rango de rótulos del eje, ¿sí? Que vamos a trabajar con este, que es el mismo para los tres. Entonces ponemos este valor. Aceptar, y aquí vemos que nos sale como al revés, ¿sí? Es porque este eje está desacomodado. Entonces hacemos doble clic aquí y nos salen las opciones del eje. Tenemos que poner categorías en orden inverso y aquí en la categoría máxima. Después vamos a editar este eje de aquí. Venimos aquí. Y esto es simple de comodidad mía, yo siempre pongo que el valor máximo sea 1, así sea visible hasta el 100%, ¿sí? De nuestra muestra. Y ahí nos queda graficado. ¿Han podido ver bien? Cuando hacen clic aquí en el más, podemos agregarle los títulos a los ejes, la leyenda, que son los colores para cada curva. Y aquí tenemos nuestro gráfico que... Uy. Se me borra. Ahí está. Aquí tenemos nuestra curva que es en función de la abertura del tamiz. Está en milímetros, siempre recuerden eso, y en función del paso acumulado. En porcentaje. ¿Sí? Ahí nos queda nuestro gráfico. También pueden agregarle aquí título del gráfico. Y ahí queda. Siempre recuerden que cuando ustedes les den los datos, ustedes tienen que buscar llegar a esta columna. A partir de esta, ustedes van a poder hacer las curvas granulométricas e incluso después aplicar los métodos de compactación y eso. Tengo una Bueno, esto ha consulta. sido... Sí. Si el agregado hubiese sido fino, lo único que varía es en el gráfico, digamos, y después la solución para obtener la información de la curva es la misma. Sí, justo ahora les estoy por explicar para los agregados finos, que bueno, el procedimiento es el mismo, es muy similar, solamente que bueno, tienen que saber que están trabajando con un agregado fino para controlar los valores, y después, bueno, la norma también nos define 3 curvas para los agregados finos, que aquí no es necesario que busquen un tamaño máximo ni nada, para el agregado fino no se busca tamaño máximo, por lógica, obviamente, cuando el agregado fino está aquí, obviamente que retiene mucho más del 5% cada tamiz. Entonces, para el agregado fino, ustedes van a tener esta tabla, que también la da la norma Irán, con estas curvas granulométricas A, B y C que nunca cambian, ¿sí? Y aquí el procedimiento va a ser el mismo. Tenemos en el fondo, tenemos la suma de nuestra muestra, tenemos el valor de la muestra total. Venimos aquí, la pasamos a porcentajes. La fijamos a la celda con F4 y nos quedan los valores para todo esto. Después venimos al retenido acumulado, que recién hemos visto que era la suma que retiene cada tamiz junto con el anterior. Ahí va. ¿Listo? Y el paso acumulado que lo definimos como 100, que es el
el valor de nuestra muestra total menos lo que retiene cada tamiz. ¿Sí? Bueno, esto lo he hecho un poco rápido, pero ¿me siguen? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Si no, volvemos, ¿no? No hay problema. Este lo resuelto rápido ya. Bueno, y el módulo de finura, de la misma manera, la definimos como la suma de los tamices de la serie Abram, del retenido acumulado siempre. Tenemos 0, después para 19 tenemos también 0. Después en 9,5 tenemos 0 también. 4,8 tenemos 3, dice. Después tenemos 15, 36. 81 más 97. Listo. Tenemos todos estos valores. Este es nuestro módulo de finura. El módulo de finura, ustedes para que siempre se guíen, tiene que estar comprendido más o menos entre 2,3 y 3,1, ¿sí? Dentro de esos valores es aceptable. Después, bueno, venimos aquí a graficar nuestras curvas. Sabemos que esto nunca cambia para agregado fino, ¿sí? Estos valores nunca cambian. Y cuando graficamos esta curva, aquí ven, el método para graficar este es el mismo del anterior. Si quieren ya se los voy a volver a mostrar. Pero ven que aquí tenemos la serie 1, que es esta de aquí, la serie 2 y la serie 3. La serie 1 es la curva A, esta es la curva B, la roja, y la C es la curva verde. No me doy cuenta de ponerles aquí las letras, realmente. Y después tenemos la curva granulométrica, que es la violeta, que queda entre A y B. Generalmente lo normal, digamos, lo que más sucede es que quede entre A y B, ¿sí? Pero bueno, también puede quedar entre B y C, puede haber una curva por esta área, y también es aceptable, ¿sí? Solamente que hay que ver en qué se lo va a utilizar. Generalmente para los hormigones H20 la curva puede quedar aquí. Cuando ven esa dosificación, puede ser que la curva les quede por acá. Como bueno, les repito, no hay problema si la curva a veces se va un poco de los límites. Hay que ver cuánto se va, hay que ver si existen otras dosificaciones que se hayan hecho con el mismo material, que haya funcionado esa dosificación, que no haya habido problemas. Pero bueno, lo último que se hace es desperdiciar el material, ¿sí? ¿Quieren que lo veamos este dibujo de nuevo o les ha quedado claro cómo graficar en Excel? ¿Puedes mostrar, por favor? Bueno, vamos a este para mostrar. Aquí está hecho también. Venimos aquí en insertar. Usamos este gráfico que es el gráfico de líneas. Aquí cuando vengan les dan varias opciones, pero yo siempre pongo este. Lo mismo es esto, a lo mejor les va a poner los valores en cada punto, pero no importa eso. Vamos aquí, diseño, y vamos a seleccionar los datos. Aquí en agregar vamos a poner, primero vamos a graficar la curva granulométrica. Y en los valores de la serie seleccionamos nuestro paso acumulado, ¿sí? Venimos de vuelta, agregamos ahora nuestro límite A, le voy a poner ahora para que lo vean bien. Tenemos estos valores de serie. Tenemos B. Tenemos estos valores de serie. Y después la última tenemos C. Listo. Y venimos aquí en editar para que elijamos nuestro rango de rótulos
este triángulo de rótulo hace referencia al valor X, ven el eje horizontal. Y nos queda, siempre les va a quedar aquí el gráfico al revés. Lo que tienen que hacer es venir aquí al eje X, hacen doble clic y les va a aparecer esta pantallita. Ponemos categoría en orden inverso, ven que aquí se Disculpa, acomodan los Luciana, tamices. ¿Sí? ¿cómo sacabas A, B y C? No, no he prestado atención. Ahí te muestro. Aquí tengo la tabla. Aquí está. A, B y C nos dan esta tabla que es de la norma, ¿sí? Esta la encuentran en cualquier norma IRAM o también en el libro la van a encontrar. Esto no cambia. Siempre es la misma para los agregados finos, ¿sí? Siempre vamos a tener estos tres límites A, B y C para hacer la curva límite, para hacer el tamaño nominal, digamos, del agregado fino. Perfecto. ¿Listo? Bien. ¿Dónde debe quedar? Aquí. Bueno, cuando usted pone aquí categoría en orden inverso, ya les queda ordenado los tamices de menor a mayor, como nosotros los conocemos, digamos, y se les cambia el eje también. Entonces hacen aquí en la categoría máxima, y ahí se les va a poner el gráfico como a nosotros nos resulta más cómodo, digamos. Hacen doble clic aquí y le ponen que este sea valor el máximo 1, para que se les ponga el 100%. Que ahí queda graficada nuestra curva. Y el resto son detalles. Yo siempre le pongo, les muestro para que les quede ya. Pero generalmente esto, lo mejor es que esté, digamos, los nombres en los gráficos de Excel para que después sepan ustedes qué han hecho. Aquí tienen las referencias. Tenemos A la roja, B la verde y C la violeta. Y nuestra curva, que sería la celeste, queda comprendida justo entre A y B. Aquí hacen doble clic y le pueden agregar el título. Bueno, yo también siempre le escribo las expresiones a los ejes en que están. ¿Sí? Así se grafica en Excel, digamos. ¿Tienen alguna duda de este tema? Una vez que ustedes hacen esto, ya tienen... Hola, hola, Sí. ¿me escuchan? Ah, Inge. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Inge. ¿Cómo están? Una única observación. Ahí vi cómo anda. Todo muy bien hasta ahora. Una única observación. Ahí recién veía un gráfico que tenía una forma de curvas medio extraña. Es importante, no sé si cuando empezaste a hablar de agregado fino, había un gráfico hecho. Lo importante es las formas de las curvas. Sí. No, era otro que eran medio cóncavos hacia abajo, estaba medio extraño. Pero así como está, es como tiene que quedar. Ah, Tiene no, que eso es quedar las porque curvas. después yo le cambio los ejes, Inge. Ah, bueno, listo. Por eso. Eso es lo único que quería aclarar. La forma esa es importante. Sí, el mismo problema que teníamos ayer con Wadi cuando preparamos la consulta. Hemos empezado a googlear todo y le hemos encontrado la vuelta al gráfico de Excel para que quede bien. Después, chicos, Esto es un tema, pero es lo que voy siempre recuerden la forma, porque de acá en más, cuando vean curvas canométricas de cualquier material, de lo que sea, siempre tienen esa forma como de S, acostada. Entonces, es muy importante que tengan eso presente. Nada más, yo quería... bien. Gracias, Inge. Sí, esto también ha estado para decir, chicos, recuerden siempre que también van a saber ustedes si su ejercicio está bien
si la curva granulométrica al final les queda como una forma de una S un poco estirada, ¿sí? Ven que aquí, bueno, aquí el gráfico los corta, pero esto sí seguiría un poquito así y queda esa forma de S como medio acostada. También les recomiendo siempre que trabajen con, ya sea con agregado fino y agregado grueso, siempre pasa que hay algunos tamices que no los utilizan, digamos, pero entre comillas no los utilizan, como por ejemplo aquí en el agregado fino, ustedes ven que todo esto es cero aquí, ¿verdad? Pero ven que el error muy común a veces es que empiecen a trabajar desde los tamices que les dan los valores, porque el INGE a veces les pone, por ejemplo, como dato y les da esto nada más, desde estos tamices, y ustedes van y empiezan a trabajar desde esos tamices y no completan la serie. Entonces después les va a faltar todos estos datos cuando tengan que graficar. O en el caso del agregado grueso, seguramente él les va a dar hasta este valor, hasta el 4,8 o hasta el 2,4, les va a dar estos valores nada más. Ustedes no van a completar los tamices restantes y cuando vengan a calcular el módulo de finura ya no van a sumar todos estos valores y les va a quedar un módulo de finura muy chiquito. Y ahí les va a empezar a hacer ruido y capaz no se den cuenta que es por no completar la serie completa de tamices, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, parece que nada. Bueno, entonces ahí le dejo a Wadi. Si no tiene ninguna duda, le dejo a Wadi que siga con la otra actividad del práctico, ¿sí? Perfecto. Bueno, dale. Seguí igual. Dale, ahí comparto pantalla. Ahí están viendo. Sí. Sí, se ve. Bueno, ustedes con la luz han visto todo esto ya aquí, hasta aquí. Entonces ahora vamos a ver esta parte que son más que nada formulitas, pero vamos a verlas. Sería esta parte, la actividad 2 ya. Primero lo vemos para agregado grueso y después para fino, pero es muy similar, digamos, para ambos casos. Primero, ustedes lo que tienen que hacer es determinar el material menor a 0,075 milímetros, que también el libro lo llama como polvo, que es importante que lo saquen porque eso van a ver después que afecta, digamos, en la adherencia del agregado con el cemento, si tiene mucho polvo el agregado, digamos. Es un material muy finito. Entonces, a ustedes en laboratorio lo que van a hacer es determinar el peso de la muestra sin lavar, que les han dado como dato, y el peso de la muestra ya lavado y tamizado. Entonces, ustedes tienen que sacar esa cantidad de material que es como polvo, digamos. Es más importante hacerlo para el agregado fino, pero bueno, aquí también está la actividad en agregado grueso. Aquí tienen la formulita cómo hacerlo, es medio obvio igual que se saca haciendo la resta del peso de la muestra sin lavar, menos el peso de la muestra ya lavado, y a este lo dividen entre el peso de la muestra sin lavar. Les da 0,6%. Yo aquí ya lo tengo como porcentaje aquí en Excel, pero bueno, si lo tienen como así como general, le hacen el cálculo de porcentaje, digamos. Bueno, no sé si tienen alguna duda de eso, pero es como muy fácil, es usar la fórmula. Después lo que van a determinar son las densidades. Tienen dos tipos de densidades, que son absolutas y aparentes. Aquí es muy importante que entiendan este gráfico. Si entienden esto, van a entender todas las fórmulas. Ustedes aquí tienen un agregado, un peso de un agregado, que si le hacen suma a esto, van a ver que tiene los poros saturados de agua. Esto es lo que se llama peso saturado con superficie seca de la muestra. Ese es su peso 1. Entonces tienen Lu, agregado. disculpa, Sí, ¿podrías volver un poquito para arriba? sí, A la decime. parte de... Ahí te dice que tienes que multiplicarlo por el 100% y no lo has hecho.
Claro, eso es lo que decía. Yo no lo multiplico por el 100% porque en Excel yo tengo configurado ya en esa celda que me salga porcentaje aquí, ¿entiendes? Pero si no lo quieres hacer así, lo dejas en general y sacas el 100%. Lo multiplicas por el 100%, es lo mismo. Ah, bien, bien, gracias. Pero está bien, de las dos maneras te va a dar igual. Si no, lo haces como lo he hecho yo, con la formulita nomás, sin este 100, y directamente pones porcentaje en Excel. ¿Bien? Entonces, seguimos con esto. Tenemos el peso 1, que hemos dicho que es del agregado con superficie seca, saturado con superficie seca, y tenemos el peso 2, que es del recipiente enrasado, que contiene agua. Entonces les dice que tienen un igual peso del material ya, el agregado metido en el recipiente, y ustedes, bueno, esto es principio de Arquímedes, digamos, o sea, ustedes van a meter este material en el recipiente y van a ver que sale un volumen de agua, ¿verdad? Entonces, ya si entienden esto, van a poder usar las fórmulas. Ustedes les dan de dato P1, que es el peso del agregado saturado a superficie seca, tienen P2, que es el peso del recipiente del agua enrasado, y tienen P3, que es el peso ya del recipiente con el agregado adentro. Entonces les piden que saquen el peso del agua desalojada, que es este. Se lo pueden imaginar como, por ejemplo, si ven este gráfico, deberían despejar P4, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen? Tienen P1 más P2, este pasa restando para el otro lado, ¿verdad? Tienen menos P3. Y este 330 es el peso del agua desalojada. Bueno, después tienen la densidad del agua, que bueno, siempre es dato, es la misma. Y tienen que sacar ustedes el volumen absoluto del material. Les dicen condición saturado, superficie seca, significa las 3S. ¿Qué es este? Que sería este dibujito. Entonces, para sacar ese volumen, ustedes van a tener en cuenta el peso del agua desalojada sobre la densidad del agua. Es esta formulita, despejan el volumen de aquí. El volumen pasa multiplicando, tienen el P sobre la densidad. Les da 0,3. Después les piden que saquen la densidad absoluta del material. Vuelven a usar la fórmula. Tienen el peso de la muestra saturada con superficie seca sobre el volumen que acaban de sacar y lo dividen entre la densidad del agua para que les quede la densidad absoluta del material. Bien, ¿entienden hasta ahí? Así pasamos a Sí, densidad aparente. disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Yo Bueno, lo que en me cuesta... densidad aparente, Uy, no, ¿se me escucha? ¿Hola? sí, se te escucha muy cortado, pero decimos. Ah, disculpa, te decía que a mí lo que me cuesta de la materia es imaginarme los ejemplos. Por ejemplo, lo que yo meto ahí como agregado grueso, ¿qué sería? Ripio, conchilla, ¿qué ejemplos me podrías dar? Porque eso es lo que me cuesta Sí, entender. ripio puede ser canto rodado, el agregado que vos te imagines, que sea agregado grueso, canto rodado, por ejemplo, y que tenga en todos sus poros que esté lleno de agua, pero la superficie está seca, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, ripio, canto rodado, todo ese tipo, Sí, experiencias en el laboratorio. sí, sí, Generalmente, exactamente. o sea, aquí van a hablar mucho de ripio, canto rodado y piedra partida. Esos Sí, tres son los que el INGE siempre les va a enseñar y van a trabajar en las consignas con eso. sí, Muchas chicos. gracias. Bien. Bueno, pasamos entonces a densidad aparente. En densidad aparente, ustedes le van a dar el peso de la muestra como dato y el volumen del recipiente. Este link les he explicado en clase, con no sé si han estado con el recipiente ese de vidrio y la tierra que le iba compactando. Aquí es importante que saquen la densidad aparente del material, que siempre lo van a encontrar en las teorías como el peso por unidad de volumen. Aquí tienen la formulita, lo sacan como el peso dividido el volumen. Es simple. Y después van a sacar el porcentaje de aire que se encuentra en ese recipiente. Siempre va a haber un porcentaje de aire.
Aquí tienen varias fórmulas que les ha puesto el Inge, estos cuadritos si los tienen ustedes. Yo la que casi siempre, o sea, van a ver, digamos, van a ir, todos dan los mismos resultados, pero dependiendo de los datos que ustedes tengan, digamos, que hayan sacado ya antes, van a ver cuál usan. A mí aquí, por ejemplo, me conviene usar la última porque acabo de sacar el peso por unidad de volumen y bueno, sabemos nosotros que la densidad siempre es dato, digamos. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Aquí, de nuevo, yo ya tengo configurado como porcentaje, entonces me pide porcentaje de aire y yo no voy a multiplicar por 100 ya. Entonces hacemos 1 menos el peso por unidad de volumen o densidad aparente, es lo mismo, sobre la densidad absoluta del material. 26% de aire nos sale. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, pasamos entonces a humedad. Aquí también es importante que entiendan los gráficos, más que nada. Si entienden los gráficos, las fórmulas salen solas, digamos. Ustedes tienen un agregado, que se pueden imaginar cualquiera de los que ha dicho el compañero, un canto rodado, por ejemplo. Aquí este está saturado y antes nosotros teníamos saturado, superficie seca, ¿verdad? Aquí tenemos ya saturado, está saturado, pero tiene humedad superficial este. Aquí ya está secado, tenemos saturado, superficie seca, y este está seco a peso constante. Este último es un estado de laboratorio, siempre no lo van a encontrar así normalmente, digamos. Lo tienen que secar a estufa para obtener este último agregado. Entonces, el INGE les ha dado los datos del peso de la muestra con humedad superficial, que es este. Les ha dado el peso de la muestra saturado con superficie seca, que es este que veíamos recién, el del medio. Y les ha dado el peso de la muestra seca a peso constante, que es este último. Entonces, si quieren sacar, por ejemplo, el porcentaje de humedad, ¿qué van a hacer? Van a hacer una resta, obviamente. La humedad es esto que está fuera de la superficie, ¿verdad? Entonces, van a hacer una resta de el peso con humedad, digamos. Voy a poner un paréntesis aquí. Con humedad menos el peso ya sin humedad, o sea, saturado con superficie seca. O sea, hacen una resta entre estos dos materiales para que les quede la humedad que está por fuera, ¿entienden? Y a esto lo dividimos entre este. Y ahí les queda. Es la formulita esta, digamos, pero para que no tengan que estar memorizando, cuando vean el gráfico ya se dan cuenta, digamos. Esperen, chicos, que alguien quiere entrar. Ahí está. Bien. Y después para sacar el porcentaje de absorción, que está relacionado con el porcentaje de agua que tiene en los poros el material. Estos dos son muy importantes que los entiendan ahora, porque después cuando dosifiquen hormigón y ustedes saquen la cantidad de agua que necesitan para el hormigón y demás, va a influir, digamos, la humedad que tenga el material o el agua que absorbe, digamos, lo van a tener que restar en las dosificaciones. Entonces, ahora para sacar la absorción es muy similar a la anterior. Ustedes tienen que determinar el agua que tiene adentro de los poros, digamos, aquí para que lo vean en el dibujo, digamos. Entonces, ¿qué van a hacer? La resta de el peso de la muestra saturado con superficie seca, que es este, menos el peso de la muestra ya seco a peso constante. Y lo van a dividir entre este. Y ahí les queda. ¿Tienen alguna duda de esto? Es una resta, básicamente. Pero tienen que entender esto, digamos. Bueno, pasamos entonces al agregado fino ya. En el agregado fino, de nuevo, tienen que hacer lo mismo, tienen que determinar el material que se considera polvo. Aquí sí es importante ya que lo hagan, es la misma fórmula que hemos usado antes, así que bueno, lo vuelvo a escribir. Es lo mismo. Aquí lo he vuelto a poner yo como porcentaje, así que no voy a sacar ya con fórmula el porcentaje.
Perdón. Y ejemplos de agregado fino, además de arena, ¿qué puede ser? Además de arena, Bueno, la arena viene en distintas granulometrías, digamos, viene arena mediana, por ejemplo, pero aparte de eso, en los agregados finos encontramos mucho lo que es polvo, cenizas, entonces sí, todo eso es lo que se evalúa. pero la que se usa es arena, digamos, para los hormigones y eso. Cuando vean la parte de dosificación de morteros, ahí van a ver todos los tipos de arenas que hay. Hay arenas grandes también, arenas pequeñas y arenas medianas, pero esos son los agregados finos, digamos, que más se utilizan y que más van a ver aquí en la materia. Claro, o sea, siempre van a usar arena, digamos, pero ahí después van a ver los distintos tipos según el tamaño, digamos, que eso sí es importante. Pero de agregado fino, arena siempre es el ejemplo, digamos. Aquí, bueno, ya hemos determinado el material menor a 0,075 milímetros. Aquí es importante que esto esté más o menos entre un rango, o sea, hasta un 5% más o menos se acepta, pero eso varía mucho en cada país, según la norma, etcétera. En el libro, no sé si están leyendo el libro que se llama ese material llamado hormigón, pero bueno, ahí dice que en Argentina se acepta hasta un 5% en los agregados finos de polvo. Pero bueno, sí varía mucho eso. Después vamos a determinar de nuevo la densidad absoluta y aparente. Las fórmulas son las mismas, digamos, de agregado, para los agregados gruesos que hemos visto recién, pero bueno, aquí el Inge les ha explicado este ensayo, digamos, bueno, no es un ensayo, pero les he explicado en clase esto. Aquí lo vemos un poco más en la práctica, cómo determinamos el volumen absoluto del material, que hace rato le hemos sacado el mismo, pero con otros datos. Aquí esto ha variado un poco, digamos. Ustedes para sacar ahora el volumen absoluto del material en condición saturado superficie seca, eh, lo que van a hacer es, eh, aquí van a hacer una resta de la lectura final que tiene el volumenómetro, que es menos el volumen 1, que es la lectura inicial, menos el volumen 2, que es el agua de limpieza. O sea, aquí con este aparato ustedes primero les va a arrojar una lectura inicial, después van a poner el agregado, un agua de limpieza, y van a determinar estos valores. Y después por fórmula van a sacar esto. Y aquí sacan la densidad absoluta del material, que eso sí se saca de la misma manera que hemos hecho hace rato, que tenemos el peso del material, saturado de superficie seca, sobre el volumen que acabamos de sacar. Y les da 2,54. Después sacamos la densidad aparente o peso por unidad de volumen. Todo esto sí se hace de la misma manera. Les han dado los mismos datos, digamos. Así que lo hacemos así nomás. Igual tienen las fórmulas aquí. El porcentaje de aire, las mismas fórmulas son que hace rato. Vuelvo a usar la última porque tengo ya estos datos. Tengo el peso por unidad de volumen y la densidad, que le hemos sacado aquí. La densidad siempre sáquenla aunque no les pidan porque después lo van a usar, como ven, está casi en todas las formulitas la densidad. Bueno, aquí salen 41. ¿Tienen alguna duda, chicos? Así pasamos. La de humedad es, como ven, lo mismo que recién, pero lo volvemos a ver si quieren. No sé si quieren volver a ver esto, es exactamente lo mismo con diferentes valores. ¿Tienen alguna duda? Lo de la medición de los volúmenes, puede ser que podamos darle Sí. vuelta. Ujú. Aquí tienes las fórmulas. Para medir vos, para sacar aquí en agregado este fino, lo que haces para sacar el volumen absoluto del material, que es el que vos quieres saber, vas a hacer la resta entre la lectura final de tu volumenómetro, a este vos le vas a quitar, digamos, lo que es la lectura inicial y lo que es el agua de limpieza. Eso no cuenta, digamos, para sacar el peso del Pero, material. ¿qué me da, qué me dice a mí cuál es la lectura inicial? O sea, yo lleno el volumen,
el recipiente ese que está al costado lo lleno con el agregado fino y voy a Sí, tener la lectura final, digamos, que me va a medir cuánto tengo de volumen del agregado fino. vos a esto le pones el agregado y le pones un agua de limpieza, digamos. Y esos son los volúmenes. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, no, chicos, ¿tienen otra duda? ¿O pasamos al TP2 ya? Bueno, pasamos al práctico 2 entonces. Ya hemos visto todo esto. Vamos al TP2 ahora. Este es el práctico 2 que lo tienen en el CUB. Les dan a ustedes de dato unas granulometrías. Aquí tienen las series de tamices que les explicó Lelu. Tienen el número de tamiz y esto es cuánto mide la abertura del tamiz, digamos. Son aberturas de forma cuadrada, digamos, por eso les dan una sola medida. Y tienen dos muestras de agregados, A y B. Tengan cuidado porque ahí les dan ya el retenido acumulado. Ustedes hace rato les daban en gramos y ustedes han sacado todo esto con el U. Ahora ya les dan de dato el retenido acumulado. Yo les recomiendo que a esto lo pasen en un Excel, porque van a tener que hacer algo similar a lo que han hecho recién. Y van a tener que hacer los gráficos también. Así que sería bueno que lo pasen a un Excel esto. Les piden realizar la mezcla con las siguientes proporciones. Les dicen que pongan 35% de la muestra A, que es esta, y un 65% de la muestra B, que es esta. Y después les dicen que grafiquen la curva resultante. Entonces ustedes van a hacer como una mezcla entre estos dos agregados, con 35 de este y 65 de este, ¿sí? Entonces yo ya lo he pasado a un Excel, así no demoramos. Lo he hecho así. He puesto las aberturas de los tamices, he puesto las muestras A, que ya les he dicho que tengan cuidado, que he tenido acumulado ya en porcentaje, y tienen la muestra B. De esta me piden un 35% y de esta un 65%, ¿sí? Entonces, primero vamos a sacar el PAS acumulado. El PAS acumulado es el 100% menos el retenido acumulado de ese tamiz. Todo esto lo acaban de ver, pero lo volvemos a hacer y arrastran. ¿Bien? Hacen lo mismo para la muestra B. Hacen 100% menos el retenido de ese tamiz. Y arrastran. Bien. Una vez que tienen esto ya que siempre lo van a tener que hacer, vamos a hacer la mezcla. Para hacer la mezcla vamos a sacar el retenido acumulado y también el PAS acumulado. Para el retenido acumulado, aquí lo que van a hacer es, vamos a hacer de la muestra A, van a seleccionar el retenido acumulado porque estamos sacando el retenido acumulado y lo van a multiplicar por el 35%, que es lo que nos piden, ¿verdad? A este lo vamos a dejar fijo, a esta celda que es el 35%, más el retenido acumulado de la muestra B, lo multiplicamos de nuevo a este por el 65% y lo dejamos fijo, y ese sería el retenido acumulado. Bueno, aquí me da 0 porque es 0 aquí. Arrastramos. ¿Ven? Ahí lo que va haciendo el Excel es mover, digamos, en la columna estas celdas. Ven, esta es la siguiente y así. Y deja fija estas dos. Porque siempre necesitamos el 35 del A y el 65 del B. Bien, nosotros ya tenemos ahora el retenido acumulado de la mezcla de estos dos tipos de agregados y vamos a sacar el PAS acumulado, que ya es lo mismo que hacemos siempre, el 100% menos el retenido acumulado. Ya registramos. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Lo que hemos hecho es hacer la mezcla, que era el ítem 1, digamos, de la actividad 1 del TP. Aquí yo lo que he hecho es definir las curvas A, B y C, que les he dicho la luz son estas, que son las mismas siempre. Y yo las he dejado graficadas, ahí estas las pueden tener graficadas siempre a las A, B y C del agregado fino,
para todos los ejercicios porque siempre va a ser la misma, si no lo están haciendo cada vez que hacen un ejercicio, porque después en hormigón van a tener que volver a hacer todo esto. Entonces yo lo que he hecho, estas curvas que están marcadas como bien gruesas, son, ven que ahí se selecciona esta, la C. Estas que están gruesas son las curvas límites A, B y C. ¿Ven? Esta amarilla es la azul es la B y la verde es la C. Yo estas siempre las tengo graficadas y las dejo así. Y lo que les pide el ejercicio es, yo he graficado la curva A, la curva B y también la mezcla. Creo que el ejercicio les pide la mezcla nomás, no me acuerdo. A ver, ¿quién fijó? No, todos les pide, al final les dice que tienen que graficar todo. Al final del TP hay un llamadito, Bien, dice que bien, tienen que bien. graficar todo. Dale, listo, entonces sí, yo lo había hecho por las dudas. Bueno, entonces aquí tienen una de las curvas, que es el pasa acumulado de la muestra A, lo he hecho. Esta roja es el pasa acumulado de la muestra B y este es el pasa acumulado de la mezcla ya. O sea, esta es la mezcla. Ven que queda aquí entre las dos curvas límites A y B. Bien. Lo más importante que grafiquen ahora es la de la mezcla. Pero bueno, las otras también les pedían, la de la A y B. Igual una observación. Sí, Casualmente, el objetivo del práctico es dejar el gráfico ahí, sí, está bueno, clarísimo. La curva A, la muestra A, de la curva, la muestra B también. Entonces vos, componiendo los materiales en esas proporciones que te da el ejercicio, 35 y 65, logras un material que está dentro de que vos necesitas. Entonces, está bien que grafique, está perfecto ahí el gráfico, la muestra P y la resultante, para que veas cómo dos muestras que en principio caerían fuera de los límites, que uno podría decir los rechazos al material o a los materiales, mezclando los dos. Acá están fijas las dos proporciones, habría que ver si es la mejor esta proporción que está propuesta, pero simplemente con ese simple ejercicio de mezclar esos dos materiales, logro un material que esté dentro de ti. Ese es el objetivo para que vean cómo se trabaja, así se trabaja, eso es lo que tenemos que buscar nosotros cuando trabajamos con hormigón. bien. Claro, sí, tienes razón el Inge aquí. Bueno, además el Inge les ha dado de dato ya que tienen que usar el 35 y el 65, pero bueno, por lo general ustedes también tienen que buscar el porcentaje de cada agregado para que les dé una curva entre estos límites. Aquí les han dado ya de dato que tienen que poner esas proporciones de cada muestra. Pero capaz si ustedes no hacían la mezcla y tenían estas dos curvas, dicen, bueno, no queda entre los límites, no me sirven los agregados. Pero aquí ven que haciendo una mezcla con cierta proporción, obtienen un cierto grupo de agregados que les queda dentro de estas dos curvas, ¿bien? ¿Y cómo se da uno cuenta cuál es el porcentaje a utilizar para que me quede una curva correcta? Ahora lo vemos, ese es el ejercicio 2. Ahora les muestro. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Así pasamos al 2 ya y les explico eso que preguntó el compañero. ¿Podría volver a explicar lo de la mezcla? Sí, ¿Cómo se te hace? explico. Bien, a vos te dan de dato. Todo esto es dato. Bien. La muestra A, retenido acumulado es dato, y la muestra B, retenido acumulado es dato. Entonces vos vas a sacar el pase acumulado, que es 0,100 menos la celda de retenido acumulado, y lo mismo aquí. Para sacar la mezcla, lo que vas a hacer es multiplicar el retenido acumulado de la muestra A, siempre hablando de un mismo tamiz, ¿no? Estamos en el tamiz de abertura 9,5 milímetros. Entonces, vas a multiplicar el retenido acumulado de ese tamiz por el 35%, que el INGE te lo da de dato, más el retenido acumulado del B por el 65%. Y eso es todo. Después, o sea, fíjate en Excel de dejar fijo las celdas de porcentaje y después ya lo único que haces es arrastrar esto. Y para el paso acumulado lo que haces ya es restar 100 menos esta celda.
No sé si me entiendes o veo de explicártelo de otra manera. No, no está bien, ya entiendo, gracias. Bien, buenísimo. ¿Alguien tiene otra duda, chicos? Bueno, pasamos a la actividad 2 entonces. ¿Cómo lo dejas fijo? ¿Qué dice vos que lo dejas fijo? Bien, yo lo dejo fijo poniendo el signo pesos eh, siempre adelante del número de celda. Fíjate, porque no es lo mismo que lo pongas aquí, por ejemplo, detrás de la letra. Siempre tiene que estar el signo pesos delante del número de celda. Y eso es todo, le agregas ese signo y nada más. Ah, bien, gracias. Bien. ¿Alguien más, chicos? Bueno, pasamos a la otra actividad. Ya hemos hecho los gráficos y todo. Aquí en el ejercicio 2 les dan los datos del peso unitario, que es este, de una mezcla de áridos, les dice. Cuando les dice áridos, puede ser agregado fino y grueso, o sea, es todo, digamos. Les dan el peso unitario, el peso por unidad de volumen, perdón, y les dan el porcentaje de agregado fino y de agregado grueso. De nuevo, yo les recomiendo que hagan un Excel con esto. eh, y bueno, les piden que... aquí les dan de datos también esto, que son de nuevo los tamices, un agregado grueso, un agregado fino y el retenido acumulado de nuevo. Las consignas les dicen que determinen las proporciones de agregados de máxima compacidad. Ya vamos a ver qué es. De nuevo, graficar las curvas de cada agregado y graficar la curva con las proporciones de máxima compacidad. O sea, esto ya hemos visto cómo graficar, ya lo vamos a volver a hacer, pero en esta actividad lo importante es que entiendan esto, determinar las proporciones de agregado de máxima compacidad, que es básicamente determinar lo que les había preguntado su compañero antes, ese porcentaje, digamos, que en el anterior ejercicio le estaban dando de datos. Bueno, yo aquí ya lo he pasado al Excel, estaría bueno que lo hagan. Aquí he puesto los datos del peso por unidad de volumen y aquí he puesto el de las aberturas de los tamices. Aquí lo que van a hacer ustedes es, también les piden que hagan un gráfico, que es este, que yo lo he hecho en el Excel. Les aviso porque es este, capaz no sabían por qué estaba, ahora les explico. Lo que hago primero es determinar cuál es el mayor peso por unidad de volumen que yo tengo. En este caso es 1618, ¿verdad? Entonces, aquí lo marcado con negrita, tenemos para este número, que es el mayor, digamos, tenemos un 30% de agregado fino y un 70% de agregado grueso. Esa va a ser la proporción que yo voy a usar de agregados para mi mezcla, que me piden que saque. O sea, voy a usar el 30% del agregado fino y el 70% del agregado grueso, ¿bien? O sea, se saca así, determinando cuál es el mayor peso por unidad de volumen que yo tengo, y de ahí voy a sacar las proporciones de fino y de grueso que necesito para hacer una mezcla de mayor compacidad. Hay dos maneras de hacerlo, que es fijándome de aquí, o también, que es el gráfico que les pide, este es el gráfico, que vendría a ser este, que les ponen en el PDF. Aquí les dicen que hagan el porcentaje de arena. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un gráfico en Excel, donde van a poner en el eje Y, van a poner el peso por unidad de volumen, todos los pesos, y aquí van a seleccionar el agregado fino, porque les piden para arena. Siempre que les digan arena, es agregado fino. Entonces, ¿ustedes qué se van a fijar aquí? ¿Cuál es el punto más alto que tengo yo en la curva? Y se ve que es este, ¿verdad? Que no está justo en 20, está un poquito antes, que es en 1618, que ya lo sabemos por esto, pero bueno, de ahí lo podemos ver un aproximado. Y cae en las X en 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé con esto, si no tuviese esta parte de la tabla, yo igual ya sé que voy a necesitar un 30% de agregado fino. Entonces, ¿qué va a pasar? Hago 100 menos 30 y necesito un 70% entonces de agregado grueso. ¿Entienden? O sea, vuelvo a sacar el mismo 70 y 30 que tengo aquí,
pero aquí lo he hecho con el gráfico. Este gráfico les piden que los hagan también. Entonces van a poner de nuevo en el eje Y el peso por unidad de volumen y les piden que pongan arena aquí. Si les pedirían de agregado grueso, van a poner en el eje X el agregado grueso y les va a caer el punto máximo seguramente cerca de 70. Entonces van a hacer 100 menos 70 y tienen el 30 este, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, ahora lo que pasan a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Nada más que aquí ya les daban de datos esos 35 y 65. Aquí nosotros los hemos sacado. Sí, decime. ¿Podrías mostrar cómo has hecho el gráfico anterior? ¿Este? Sí, Bien, sí. ¿Cómo lo hago en Excel, me dices? sí. Bien. Vas a insertar, vas aquí en los gráficos estos de columnas. No, perdón. Vas a los gráficos de aquí de líneas. Yo selecciono este. Puedes usar también este. Es lo mismo, el LU los hace con este y nos quedan medianamente iguales. Yo he seleccionado este. Lo que haces aquí es seleccionar datos y vas a poner agregar, nombre de la serie, le ponemos peso por unidad de volumen, los valores de la serie, que son en valores de la serie se ponen el eje Y. Entonces ponemos aquí los pesos por unidad de volumen y en las etiquetas del eje horizontal vamos a poner en este caso el agregado fino. Si te pedirían de agregado grueso, haces con este. Ahora te piden arena, así que hacemos con agregado fino. Y pones aceptar y ahí te queda. Ahí está el mismo que había hecho yo antes. ¿Me has Bien, entendido? gracias. Bien, dale, buenísimo. Bien. Aquí, como les decía, Lelu, pueden editar y poner nombres a los ejes y todo lo que quieran. Eso es para que ustedes se acuerden lo que han hecho, digamos. Yo siempre le pongo el título y los valores, pero pueden poner títulos a los ejes y demás. Bueno, como les decía, aquí ya lo que hacen es muy similar a lo que hemos hecho arriba, porque ya hemos sacado estos porcentajes, que vendrían a ser estos rojitos. Entonces, bueno, vamos a volver a sacar si quieren, y acuérdense que tenemos retenido acumulado, sacamos el pasa acumulado, que es el 100% de la mezcla, menos el retenido en ese tamiz. Estiramos. Ah, no lo he restado. Ahí está. Acuérdense que tienen que hacer para agregado grueso y para agregado fino, ¿no? Hacen ahora para agregado fino 100% menos lo que retiene este. Bueno, ahora tienen que hacer la mezcla. La mezcla es la misma que la misma manera que hemos hecho hace rato. Hacemos el pasa acumulado del agregado grueso en agregado grueso tenemos el 70% más el pase acumulado del agregado fino por el 30% del agregado fino. Ah, no, lo he dejado fijo la celda. Ahí está. Y esa es la mezcla, chicos. No sé si tienen alguna duda. Esto es lo que les piden que saquen. En el ejercicio anterior, en la muestra anterior que decía 35 y 65 era un ejemplo nomás. No, no es un ejemplo, ese es el ejercicio 1, la actividad 1. Ah, El claro, Inge claro. te lo ha dado como dato ya. Debe ser para que lo entiendan mejor, digamos. En el ejercicio 2 ya lo tienes que sacar vos. Ah, perfecto, perfecto.
Esto creo que les piden que grafiquen también, tienen que hacerlo. No me acuerdo si... Sí, les piden que grafiquen. Tienen que graficar la curva de cada agregado y también la curva con las proporciones de máxima compacidad, que es la mezcla que acabamos de hacer, ¿sí? De la misma manera que hemos hecho todos los gráficos en todas las actividades, tienen que hacer aquí los gráficos para cada agregado y para la mezcla. No sé si tienen dudas. Si no, Lulu les explica ahora el ejercicio 3 de este TP y terminamos ya. De mi parte no hay ninguna duda, Guada. Bueno, ¿alguien más, chicos? No, no. Bueno, buenísimo. Lu, ¿sigues con la 3? Sí, dale. Dale, ahí he dejado de compartir. Bien. Chicos, ven, ¿no? Sí, Lu, sí se ve. Bueno, en el TP2, la actividad 3 ya hace referencia a los métodos de compactación. En esta actividad, ustedes les piden trabajar con Fuller, que es todo. Estos métodos están en un apunte que les ha dado el INGE, les ha dejado esto. Hay distintos métodos cuando ustedes trabajan. Este método de laboratorio, el método de tabla, este método de laboratorio en función del PV, que es el ejercicio que acaba de hacer Guada. Nosotros teniendo el valor de PV determinamos la mezcla de mayor compacidad. Tenemos el método de tabla, tenemos ley de las mezclas y después tenemos el método de la parábola de Fuller. Esta actividad les pide el método de Fuller, así que bueno, les voy a explicar esto. Cualquier cosa, ustedes después vean estos y si tienen alguna duda, nos avisan obviamente. En el método de la parábola de Fuller, aquí está. A ustedes su TP les da estos datos. Yo lo pongo para que lo vean. Le dan 3 agregados. El método de Fuller, la ventaja que tiene es que sirve para hacer la composición de 3 agregados o más. Los demás sirven para hacer la composición de solamente 2. Entonces aquí les da un agregado grueso, un agregado fino y una arena mediana, ¿sí? Tenemos que hacer la composición de mayor compacidad de estos 3 agregados. Este es el procedimiento. A nosotros nos dan un valor en retenido acumulado, ¿sí? De estos 3 agregados. Entonces, como hemos visto recién en todas las actividades del retenido acumulado, lo primero que hacemos es pasar a paso acumulado, como 100 menos el retenido de cada tamiz, ¿sí? Y esto lo hacemos para los 3 agregados. Obtenemos el dato de paso acumulado para los 3. Aquí les marco como que esto, todo esto, es dato, ¿sí? Y además de eso, el método de Fuller a ustedes les dice que pueden determinar la mayor compacidad utilizando la curva de Fuller, ¿sí? La curva de Fuller se calcula así como Y igual a 100 por la raíz cuadrada de D, que es la abertura de cada tamiz, y D es el tamaño máximo del agregado grueso. ¿Cuál es ese tamaño máximo? En nuestro caso es 76 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este ya retiene un 5%. ¿Ven? Entonces, este es el tamaño máximo de nuestra mezcla directamente. Y por eso vamos a trabajar con este valor en la D mayúscula. Lo que yo hago aquí para calcular la curva de Fuller es escribir la fórmula. Pongo igual a 100 por la raíz de el tamaño de este tamiz, sería justo 76 sobre 76 y fijo el tamaño 76. Y después este valor lo arrastro para obtener la curva de Fuller, ¿sí? Una vez que hacemos el gráfico, aquí yo lo tengo hecho para poder explicarles el método. ¿En qué consiste el método? Como nosotros ya hemos sacado el paso acumulado de nuestros 3 agregados, nosotros ya podemos graficar nuestras 3 curvas granulométricas, ¿sí? Para cada agregado.
Y aquí vemos que tenemos la roja es del agregado 1, la violeta queda en el medio por ser una arena mediana, es del agregado 3, y la verde es del agregado grueso, el agregado 2, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos graficadas nuestras curvas granulométricas, lo que tenemos que hacer es graficar nuestra parábola de Fuller, que es esta que pasa aquí, esta celeste, ¿sí? Esta celeste la graficamos con estos datos justamente. Ahora el método de Fuller, ¿a ustedes qué les dice? Ustedes tienen que graficar una recta que compense por arriba y por abajo a cada curva granulométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos esta recta llegue al principio y al fin de la curva. El fin sería en el 100% de paso acumulado. Que compense el área de la curva, que serían estas negras que yo he trazado aquí. ¿Sí? Una vez que trazamos estas para todas las curvas, y esta es la tercera. Estas son las rectas R, S y T, creo que les dicen a la punta del Inge. Cuando trazamos estas curvas, nosotros ya sabemos desde qué punto tiene que ir hasta y en dónde tiene que terminar nuestra recta RS, por ejemplo, que sería esta de aquí, que empieza en donde termina la recta que compensa la curva del agregado 1 y termina en donde empieza la recta que compensa a nuestro agregado 3, en este caso. ¿Por qué? Porque el agregado 3 queda aquí justo en el medio, siempre es con la curva siguiente, digamos. Lo mismo aquí, en donde termina la recta que compensa el área de nuestra curva de agregado 3, ahí empieza la recta y termina en donde empieza la recta que compensa a la curva de agregado 2. ¿Sí? Ay, me moví. Justo queda aquí. Ahora el método de Fuller a ustedes les determina un eje que si nosotros siempre graficamos entre de 0 a 100 en el eje Y de paso acumulado, el método de Fuller a ustedes les cambia el eje. Vemos que empieza aquí. Empieza en 0 y termina en 100 aquí abajo. Entonces, aquí les voy a dibujar para que ustedes puedan entenderlo bien. El método nos dice que en donde cortan estas líneas que nosotros unimos, ¿sí? Estas dos líneas que he unido recién, en donde estas líneas cortan a la parábola de Fuller, tenemos que encontrar su valor en el eje contrario. Por ejemplo, nosotros aquí vemos que aproximadamente, a ver si lo pongo más derecha, en este punto vemos que corta, aquí lo marco con las estrellitas para que ustedes lo vean bien. Vemos que aquí más o menos corta, y bueno, a ojo más o menos vemos que es un 27. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar ese valor en el eje contrario, proyectarlo en el eje contrario, ¿sí? En este. Entonces, ¿cómo hacemos? Si de aquí hasta aquí es 27, y yo quiero saber este valor para este eje, lo que tenemos que hacer es esto. Hacemos la diferencia. Sería 100, todo este valor es 100, menos nuestros 27 aproximadamente que vemos aquí, me va a dar este valor. 100 menos 27 nos da 73, lo que significa que aquí tenemos 73, ¿sí? Este punto vale 73. Y ahora hacemos para el otro punto. Este punto aquí, vemos que, bueno, más o menos cae justo en 60. Así que lo vamos a proyectar para acá. Si hacemos 100 menos 60, justamente nos queda que aquí este punto es 40. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos? Desde 0 hasta 40 tenemos justamente un 40%. Entonces, aquí nos queda que nuestro agregado 2, que corresponde a la curva verde, que es la tercera curva verde, va a tener un 40% de agregado. Vamos a tener que poner un 40% de agregado 2. Nuestra curva 2
que del agregado 3, esta violeta, queda entre 40 y 73. Entonces hacemos la diferencia de 73 menos 40 y nos queda que nuestro agregado 3 va a tener un 33% en la mezcla. Entonces, todo este segmento es 33, ¿sí? Y ahí, para el agregado 1, ya justamente, bueno, hacemos 40 más 33, nos queda 73 justo en este valor, y hacemos 100 menos 73 para sacar el valor restante, y nos queda que este valor es 27% para el agregado 1. ¿Sí? ¿Me han entendido? Es medio confuso un poco cuando tenemos que hacer la diferencia. Sí, se entendió, Luciana. ¿Se ha entendido? Bueno. ¿No tienen alguna duda de esto? Luciana, esto es lo último que marcaste vos, eso no se lo tenemos que marcar en el... ¿En el gráfico? Sí, 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 ustedes lo van sí. a marcar y después tienen que, aquí yo les pongo el gráfico de cómo ha quedado para que cuando ustedes vean la grabación les quede bien y vean cómo ha sido el cálculo. Pero entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Que del agregado 1 vamos a tener un 27%, ¿sí? El agregado 2 vamos a tener un 40%, según lo que hemos calculado recién. Y del agregado 3 vamos a tener un 33%. Y bueno, si ustedes tienen que verificar, obviamente, que sus cálculos estén bien, esta suma les tiene que dar sí o sí 100. ¿Sí? Así determinan ustedes que poniendo esta cantidad de cada agregado, la mezcla va a ser lo más compacta posible, lo más compacto posible. Listo, Luciana, muchas gracias. A este gráfico, sí, a lo mejor si no saben manejarlo bien en Excel, les digo por experiencia propia, ¿no? Que me ha costado un poco hacerlo este gráfico, porque ven que es bastante embolloso poner todos los valores. Cualquier cosa ustedes sí lo pueden hacer a mano, pero si lo hacen a mano, tienen que adoptar una escala para el eje vertical, sí o sí. Yo lo tengo resuelto a mano y la escala que yo he adoptado es de, ahí ya les confirmo, por si alguien lo llega a hacer a mano. Yo he puesto en el eje vertical que un 10% son 2 centímetros. ¿Sí? Y de ahí he podido ir sacando todos los valores, pero si lo hacen a mano, sí o sí van a tener que adoptar una escala, y bueno, si lo hacen en Excel, más o menos tienen que ver, bueno, aquí justo quedaba en 60, ¿ven? Pero aquí más o menos lo he visto que era un 27. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, chicos. Digan. Necesitan consultar algo en el chat. A ver. ¿Por qué el agregado es 40 y 33? Bien. A la parte de la diferencia. Listo. Bueno, ahí lo explicamos de vuelta. Uy, se terminó la grabación. A ver, esperen un segundo, voy a poner a grabar de vuelta así. Listo. Bueno, aquí en la parte de la diferencia, sí es un poco emborroso el concepto. ¿Qué pasa? A nosotros, Fuller, la parábola de Fuller nos permite emplearlo solamente si del lado contrario ponemos un eje al revés. Ven que este eje empieza en 0 aquí arriba y termina en 100. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar estos valores donde hemos intersectado nuestras rectas con nuestra parábola de Fuller. Estos valores, si miramos hacia la derecha, nos dan fácil un valor, ¿sí?
fácil nos da un valor aquí que nosotros lo podamos, aquí en este caso, ver, o si estamos trabajando a mano, medimos, multiplicamos por la escala y lo obtenemos, ¿sí? Pero como nuestro eje del otro lado está al revés, nosotros vamos a tener que trabajar haciendo la diferencia para poder obtener este valor aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Este segmento, hasta aquí, a ver. Este segmento nosotros sabemos que vale 27, ¿sí? Aproximadamente 27 es lo que vemos aquí. Y nosotros sabemos que todo esto vale 100. Entonces, si nosotros queremos saber este valor de aquí, este es el valor que nosotros queremos saber, para empezar desde el 0, tenemos que obtener este valor de aquí. Entonces, si hacemos 100 menos 27, nos da 73. Nos dice que todo este segmento, a ver, voy a cambiar de color. Nos dice que todo esto mide 73, ¿sí? Entonces, de aquí hasta aquí tenemos... Ay, a ver, me he pasado un poquito. Desde aquí hasta aquí tenemos justamente 73. 73% de composición, ¿sí? Ahora vamos a este valor de aquí. Este valor de aquí, si nosotros lo proyectamos a nuestro eje original, tenemos un 60%. Pero a nosotros nos interesa cuánto vale en nuestro eje por método de Fuller, que sería aquí. ¿Cuánto vale aquí? Entonces, lo que hacemos es, si hasta aquí vale 60 y todo esto vale 100, este segmento, vamos a ponerlo con azul que hemos usado recién, este segmento, ¿cuánto vale? Entonces ahí hacemos 100 menos 60, tenemos que este segmento de aquí es 40. ¿Sí? Hasta aquí, este punto es 40. Este punto es 73. ¿Alguien está hablando? Yo. Hola, ¿me escuchan? Si me permiten, por favor. Sí. Aclaración. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a ver, lo que ustedes tienen ahí, ese es un gráfico granulométrico como el que vienen trabajando desde el práctico 1 hasta esta parte. Es un gráfico de granulometría. Entonces, en el eje de las abscisas tengo las aberturas de los tamices. Y en las ordenadas tengo o el pase acumulado o el retenido acumulado. Si ustedes grafican pase acumulado, que es lo que veníamos graficando en los prácticos anteriores, en los ejercicios anteriores, es el eje de la izquierda, que va de 0 abajo y 100 arriba. Y obviamente lo que deja pasar es lo que retiene. Digamos, la diferencia entre uno y otro es 100%. Entonces, si deja pasar el 33%, ¿cuánto que decía el primer material? Lo que deja pasar el resto es el 70%. Por eso es que se va al eje de la derecha. En el eje de la derecha tengo los retenidos acumulados. En el eje de la izquierda los pases acumulados, nada más que van en sentido contrario. Uno crece de abajo hacia arriba y el otro de arriba hacia abajo. Por eso es la diferencia. Entonces, si ustedes tienen el primer material, el primer punto que cruzan ahí, no importa para dónde me voy, para izquierda o para derecha, yo saco el valor de ese material. Lo que si me voy para la izquierda, que es como que está viendo Luciana, con la recta verde, bueno, saco el valor que retiene, que tengo retenido acumulado hasta ahí. Y si voy, perdón, pasa acumulado. Si voy a la derecha, tengo el valor del retenido. No importa, es un gráfico granulométrico. Lo que están viendo ahí es un gráfico de granulometría, tal cual como lo venimos trabajando. La parábola de Fuller, que está dibujada ahí en el medio, que creo que es el color ese que está marcando ahí Luciana, es una curva teórica que arroja la mayor compacidad, ¿sí? La mayor compacidad y la menor cantidad de vacío. Esa es una curva teórica. Nuestra mezcla de agregados debería aproximarse
a esa curva. Entonces, ¿en qué proporciones tengo que mezclar para poder aproximarme a esa curva? Es lo que estamos determinando ahora. ¿Sí? O sea, tienen que tener claro que el gráfico del paso acumulado en la izquierda y el retenido acumulado en la derecha es lo mismo. Trabaje con un valor o con otro, el concepto tiene que ser el mismo. ¿Sí? No sé si aclara o confunde más, pero cualquier cosa me dice. No sé, chicos, ustedes dirán. ¿Tienen alguna duda? O sea, el concepto es que si aquí trabajamos con paso acumulado, aquí invertimos el eje y aquí obtenemos retenido acumulado. Y estos valores que nosotros estamos encontrando aquí son los puntos que equivale aquí el diagrama. Justamente por eso hacemos 100 menos este valor de paso acumulado. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí estos puntos, estos son puntos, tenemos 0, 40, 73 y aquí tenemos 100. Entonces, para el agregado 3, perdón, para el agregado 2, que es este de la curva verde, vamos a tener de 0 hasta 40%, entonces nuestro agregado 2 va a tener un 40% en nuestra mezcla. Vamos a poner un 40% del agregado 2 en nuestra mezcla. Después tenemos 73 menos 40 para obtener este intervalo de aquí. Este intervalo, sí, hasta aquí. Entonces, corresponde a nuestra curva violeta, que es de agregado 3. Vamos a poner un 33% de nuestro agregado 3 en la mezcla. Y el restante, que va a quedar 73 más 33 más 40, perdón, nos queda 73. Y 100 menos 73 nos queda 27. Entonces vamos a poner un 27% de nuestro agregado 1, que corresponde a la curva roja. Ese es el método de Fuller. ¿Estaba más o menos claro, chicos? Si quieren, los repetimos, no hay problema, ¿no? Entiendo que sea un poquito mareador aquí sacar los valores de los ejes. Chicos, Santi y Valeria, ¿hayan entendido cómo se lo hace el gráfico? ¿Por qué es 40 y por qué es 33? Bueno, chicos. Cualquier cosa. Estos eran todos los temas para ver hoy. No sé si tienen alguna otra duda, algo puntual, algo que no les haya quedado claro. Lu, voy a compartir un segundito el gráfico de la actividad 2 del último que no lo había hecho recién lo he hecho, así les hago ver a los chicos cómo queda al final. Bueno, dale. Este es el gráfico, chicos, de la actividad esta de la 2 del TP2 que no lo habíamos hecho el último. Así les queda. Esta es la curva del agregado fino, esta es la del agregado grueso y esta es la de la mezcla. Las tres curvas tienen que hacer en esa actividad. Les quería hacer ver más o menos cómo quedaba. Recién tenía un error aquí en los datos, yo los había copiado mal del TP y no había hecho el gráfico, así que ahí lo he corregido y así les queda el gráfico al final. Para que lo comparen después les hago ver. Eso nomás les quería mostrar. Si no tienen ninguna otra duda, chicos, cortamos ya. No sé si han ido avanzando con los prácticos y quieren ver algo. Bueno, cualquier cosa, ahora si es que recién van a empezar a hacer los TPs,
nos pueden consultar cualquier cosa. El lunes que viene seguramente vamos a dar consulta de nuevo. Capaz que ya sea para el próximo TP, pero si tienen dudas puntuales, nos hablan por WhatsApp durante la semana, no hay problema. No sé si Inge usted ya tiene definido hasta cuándo tienen que entregar a los chicos, porque me han estado preguntando bastantes. Y que entreguen hasta el viernes. El viernes pueden entregar el práctico 1 y 2. Bueno, justo había unos chicos que decían que esta semana era de examen, si podían pasarlo para la semana que viene. Bueno, para el lunes de la semana que viene. Bueno, listo chicos, ahí ya saben entonces. Ahora en un Gracias, rato, chicos. ahora en un rato subo la clase, yo lo comprimo y la subo a un Drive, así, bueno, puedan volver a verla y eso. Ahí están preguntando en el chat por dónde se los presenta. El Inge ya les va a activar seguramente un apartado en el CUB en donde pueden entregar los prácticos, supongo. Así es, y así vamos a trabajar. Que lo suban Bien. al aula virtual.